Gracias, partners y partneras. Mi Frank está volando con el Tesla de Elon Musk. Por él inauguramos el CCU, el Centro Cultural Underwood. Recuperemos Standard Oil. Cuiden a sus fiscales. Sexta temporada, vamos por todo. ¡Dámelo acá! ¡Dámelo acá! ¡Dámelo acá! ¿Qué se formó? ¡K! No, chicos, guarda con eso no se jode. Qué lindo tema para abrir la columna que estamos por encarar, la puta madre. Sí. Estábamos hablando de Chicos de la Tumba, Children of the Grave, de Black Sabbath, de su disco Master of Reality, no Masters of Reality, porque no somos He-Man. Ahí está. Así que bueno, nada, estamos en cuestión de género. Estoy tomando la batuta en cuestión de género porque el señor Casserly un día se acercó a mí y me dijo: ¿querés hacerlo de heavy metal? Porque hay que decir que de los tres sos, por lejos, el decís? que más conoce el mundo del Tom heavy. se crió en el metal. Yo voy a reconocer, yo con el tiempo me fui alejando mucho del heavy metal. Y vos te has quedado en la vanguardia. Voy a reconocer que el heavy metal es el primer género en el que nadé con ganas. Sí. No tal vez pensando tanto en el género, sino porque las primeras bandas que descubrí ondaban por ese género. Hay muchos géneros por los cuales empezar y muchos de nosotros empezamos por el heavy metal. Sí, por lo menos nosotros, parva de adolescentes marginados y traumados, siempre encontramos confort en guitarras distorsionadas, imágenes satánicas y gente que grita, como le dicen. Y tachas y cuero y cosas así demasiado raras. Sí. Igualmente el heavy metal jamás se originó en un contexto de tachas y cuero. No. Fue un gusto adquirido, por decirlo de alguna forma. Sí. El heavy metal, lo que yo estuve discutiendo un poco con el señor Casserly en esta época, en este momento, es tratar de contextualizar a las bandas en lo que es este periodo, porque muchos podemos nombrar bandas de heavy metal, pero a veces nos cuesta acomodarlas en una línea de tiempo, y también el heavy metal como sonido, o como imagen y como un conjunto, surge de un montón de bandas que para hoy... Obviamente viene el rock, el heavy metal... Que para muchos... No creo que haga falta decirlo, pero por las dudas. Claro. El rock se origina a partir de muchas bandas de rock que empiezan a adquirir un sonido más pesado, si se quiere, guitarras más pesadas sobre todo, de voces más estridentes. Tengamos en y cuenta ahí empieza esto. a aparecer. Tengamos en cuenta que tal vez vamos a empezar, por ejemplo, con el sonido, ¿no? Ese sonido pesado, más grave, del heavy metal, nace de un accidente. Bueno, sí, el nace sonido, de un accidente cuando el señor guitarrista Tony Iommi de Black Sabbath estaba trabajando en una fundidora de metal, valga la redundancia, en Birmingham, en Inglaterra. Cuando no me acuerdo qué máquina es la que estaba usando, pero metió los dedos en la máquina y la máquina le cortó la punta de los dedos de la mano. No, él es zurdo. Sí, de la mano derecha. Lo que, para aquellos que ahora se están viendo las manos en su casa, si se dan cuenta que si se cortan la punta de la yema de los dedos, que no lo recomiendo, no lo intenten en su casa, se van a dar cuenta que tocar la guitarra va a ser más difícil. Sí. ¿No? Eso fue aparte lo que le de pasó, más doloroso. También. Además de más doloroso. Lo que le pasó al señor Tony Iommi, que dijo: ok, perdí los dedos, pero esto no es el final de mi carrera. Así que se moldeó unos dedos de metal. Es que fue justo el día que iba a renunciar. Además, claro, ese día iba a renunciar para dedicarse plenamente a Black Sabbath y se cortó los dedos. Y se cortó los dedos. Pero bueno, las circunstancias nos llevan. Claro, lo que hizo el señor Iommi fue inventárselas con los dedos y empezó a tocar la guitarra, pero aún así le dolía, le molestaba. Así que encontraron una solución en bajar la afinación de las guitarras, lo que llevó a un sonido más grave, que nos da un poco el sonido del heavy metal. Si uno escucha los primeros discos de Black Sabbath, va a descubrir, además de un sonido de la reputa madre, sino que va a descubrir que no es heavy metal en el sentido rápido, violento, tradicional. Es un sonido más bluesero, más rockero. Tiene como cierto groove, tiene más ritmo, tiene más melodía, es otro estilo. Así que por un lado tenemos a Black Sabbath aportándole los tonos más graves. Y algo de la voz también de Ozzy Osbourne estaba ese lado oscuro, esa lírica oscura. No consideremos que Birmingham era una ciudad industrial en Inglaterra. Estamos hablando de un grupo de artistas, un grupo de músicos interesados en el ocultismo y en las películas de terror, que consideraron interesante hacer música que sea como la película de terror para asustar a la gente. Mucha gente no le gustó. Por otro lado, una banda que mucha gente discute si es heavy metal o no es heavy metal, pero que aportó mucho, es Led Zeppelin. Hacemos una mención rápida porque tampoco estamos hablando de la vida de ellos.
Ellos como banda lo que le pudieron aportar al sonido fue entre Jimmy Page, John Paul Jones y John Paul John, o Jones, no me acuerdo, y John Bonham, entre los tres pudieron aportarle cierto grado de complejidad a ese blues rockero que existía de antes y además un sonido más pesado, ¿no? Cualquiera que escuche Immigrant Song de Led Zeppelin o cualquier tema de Led Zeppelin se va a dar cuenta que hay algo en ese bajo y en esa batería que te parte en la cabeza. Los solos de guitarra de Jimmy Page son mucho más intensos. La complejidad de la guitarra es lo que más se ve. Ujú. Como esa cosa más como de clásico, digamos. Exactamente. Llevado a la guitarra. Todo eso estaba pasando a finales de los 60, principios de los 70 en Inglaterra. Una locura. Mientras que del otro lado del charco teníamos a dos bandas o dos artistas de Estados Unidos. Uno de Arizona. Sí. Los otros no sé todavía de dónde son puntualmente. Nunca lo supe. Los que empiezan Sí, con pero K. nunca. Si producción lo puede buscar después. Nunca en un supe minuto. de dónde era. Estamos hablando del señor Alice Cooper, Vincent Führer, Fernher, no sé cómo es el apellido. Vincent Führer, Sí, no Vincent sé por qué Führer. no se cambió el Vincent Führer no me sé parece cuál que no nombre. es, pero bueno. Alice Cooper es otro tipo que también tenía bases sonoras en lo que es el blues y el rock, como mucha gente puede escuchar. Pero Alice Cooper lo que le podríamos acreditar para lo que es el heavy metal es esa cuestión teatral. A Claro, el espectáculo. quien quiera que busque algo de Alice Cooper en vivo, lo va a ver a Vincent totalmente maquillado, degollándose en vivo, destrozando bebés, haciendo cosas en el escenario que son sorprendentes, son de shock. Y son cosas teatrales que, como le decía Chona fuera del aire, sin Alice Cooper creo que no existiría Marilyn Manson, no existiría Claro. Slipknot, no existiría Ghost, no existiría Mushroomhead, todas esas bandas que tienen esa teatralidad arriba del escenario. Me parece que muchos se lo deben a Alice Cooper. Y la otra banda de Estados Unidos, que ¿de dónde son? De que Nueva York. De Nueva York, los neoyorquinos de Kiss. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Sí. Una banda muy discutida en el género. Una banda muy discutida en el género, Extremadamente discutida en el género. pero que le agregó cierto grado de misticismo entre sus Sí, personajes. completamente. Esto de la teatralidad también viene un poco de la parte de Kiss. Salían pintados y disfrazados, básicamente. Nadie sabía sus identidades. Tenías a Gene Simmons, que era el diablo, Paul Stanley, que era el rockero, Ace Frehley, que era el hombre estrella, y Peter Criss, creo que fue el primer baterista, que era el hombre gato. Todos a su forma escupiendo fuego arriba del escenario. Sí, una Ace Frehley cosa de tocando show solos de impresionante. guitarra, que se prendía fuego la guitarra o empezaba a tirar humo. Sí. ¿Entendés? Como que ese lado teatral del heavy metal viene por un lado de la parte americana. Kiss también le agrega cierto grado de comercialidad, Claro. no solo con sus muñecos, sus figuras y todo el merchandising, Las sino películas tal de vez Kiss. la película Claro, de Kiss, exactamente. la famosa película de Kiss Los contra el muñecos de acción. fantasma, una de las películas más nefastas que hay en la historia, pero vale la pena verla para cagarse de risa. La verdad es que es muy interesante en eso. Pero lo que pasa es que el heavy metal, al ser un género tan arraigado en Inglaterra, Sí. cuando ya empieza a levantar vuelo en los 70, en las dos partes del mundo, en Estados Sí. Unidos y en Inglaterra, empiezan a surgir dos géneros que le hacen la vida imposible al heavy metal. En Estados Unidos tenemos el disco, el nacimiento de la música disco, que de hecho hizo que Kiss hiciera I Was Made for Loving You, Por que Dios. es un temazo, lamentablemente, pero en ese momento Sí, es un temazo, pero no es metal. no es metal. Seamos buenos. De hecho, armó mucho quilombo. Y Ahí en es cuando aquí lo Inglaterra- expulsan del metal. Y en Inglaterra, sorprendentemente, el género que le hace la vida imposible al heavy metal es el punk. Sí. Porque el El heavy punk- metal nunca había logrado eso de. Digamos, Nunca fue de político. letras representativas políticas, exactamente. Y el punk en ese momento era muy político y en Inglaterra estaban pasando cosas muy políticas. por En así Inglaterra, decirlo. o sea, Se estaba Estados viviendo un Unidos clima estaba en la candente. suya, estaba tranquilo, se Estados estaba Unidos cagando sí. de risa. En Inglaterra, que es donde nace todo esto, las cosas estaban un poquito más difíciles, ¿viste? La gente necesitaba más una voz para escuchar. Claro. Pero hubo un par de bandas que quisieron mantener vivos a esta cuestión, entre ellas el señor Lemmy Kilmister, que recién salido de la banda de rock progresivo Hawkwind, dijo: voy a hacer una banda que si se muda a la casa de al lado, tu jardín se va a morir. Y de ahí nace Motorhead, la famosa Motorhead, que cuenta la leyenda urbana que Papo supuestamente vio el primer show de Motorhead. Cuenta la leyenda urbana, es algo que ¿Quién te dice? algún día tendremos que agarrar una ouija y consultarle. Donde Motorhead agarra y mezcla tal vez la intensidad y la fuerza del heavy metal con la velocidad del punk.
para crear un sonido que tal vez hasta ese momento no se había escuchado. Judas Priest agarra también de vuelta eso y le agarra como otro grado de tecnicismo, de complejidad, tal vez menos grave en su sonido, sino con destellos más agudos. Y aquí es donde el señor Rob Halford, cantante de Judas Priest y conocido ícono de la comunidad LGBT del heavy metal, se dio cuenta que algo estaba faltando en lo que era la parte visual de ellos, así que un día, caminando por las calles de Inglaterra, decidió meterse en un sex shop donde compró chalecos de cuero, pantalones de cuero, esposas, látigos, muñequeras de tachas, cualquier cosa que puede estar usando un sadomasoquista, la compró él y la aplicó al escenario, y de ahí nació el famoso uniforme del heavy metal de un sex shop de Inglaterra, una gran historia. Y esas fueron por lo menos las dos bandas, dos de las principales bandas de lo que se llamó la nueva ola del heavy metal británico, de las cuales sobrevivieron muy pocas, pero si te tengo que empezar a nombrar bandas que surgieron en ese resurgimiento medio de boca en boca de nicho en Inglaterra, tenés a Diamond Head, tenés a Saxon, tenés a Angel Witch, tenés a Venom, tenés a Iron Maiden, obviamente. Un montón de bandas de heavy metal empezaron a reaparecer, donde mezclaron un poco más esta cosa del punk y lo pesado del metal. Pocas sobrevivieron, pocas pudieron mantener una carrera, pero aún así instalaron un montón de cosas que a través de mucha gente fueron llegando del otro lado del charco. Una de las personas que llevó del otro lado del charco esa cosa fue un pequeño dinamarqués llamado Lars Ulrich, que dijo: ni en pedo quiero ser tenista como mi viejo. Agarró todos sus discos, se fue a Los Ángeles, se encontró con James Hetfield, compartieron un amor por Motorhead y un montón de bandas, y así surge nuestra primera Metallica, ¿no? Pensemos también que de vuelta todo esto estaba volando entre Estados Unidos e Inglaterra, la música llegaba, pero en el mismo periodo de los 70s, 80s, ya estamos mirando 70s, 80s, el metal en Estados Unidos estaba recibiendo como una americanización, ¿no? Pensemos que en Inglaterra todo era como oscuro, todo era un ambiente político de caos, de discusiones. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿No? En las costas más juveniles de Estados Unidos, como California. Estás todo el día de playa, estás todo el día de joda. Es hermoso, ¿entendés? Sí. Por eso surge tal vez un metal más jovial, como es, por ejemplo, Van Halen. Medio complejo para algunos decir que Van Halen es heavy metal, pero si uno escucha el primer disco de Van Halen, hay muchos tintes de heavy metal. De hecho, el solo Eruption, que todo el mundo lo escucha en algún momento de su vida, te da a entender que es como el arquetipo de lo que es el solo de heavy metal. Y sí, viste, son líricas tal vez menos son letras de estar de joda, de pasarla bien, de divertirse, que es algo que estaba faltando del otro lado en el metal de Inglaterra, viste, porque todo era no sé yo, mitología con Iron Maiden, o cosas más políticas, o viste, como que tenía cierto grado de oscuridad. Y es en este momento, viste, donde como que se empiezan a mezclar un poco las cosas. En los 80 el glam metal, como lo conocemos, está en alza, que en realidad es heavy metal tipo más peinado, más producido, más arreglado. Y al mismo tiempo, sí, porque Kill 'Em All sale en el 81, había un grupo de metaleros norteamericanos que dijeron: eso no es heavy metal, no nos parece heavy metal. Y empezaron a hacer un metal más rápido, más violento, más roñoso, que es el thrash metal, donde salen Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, los grandes del thrash. Y eso es como, por decirlo de alguna forma, como empieza a moverse la pelota para terminar desencadenando después en lo que sería el metal. Sí. Pensemos que de bandas como Metallica y Megadeth se abre mucho más la cancha. ¿Viste? Iron Maiden agrega otro tono. Es como que ya después llegó un momento donde todas esas bandas, como de alguna forma, lograron converger o convivir en un mismo mundo, donde vos podías tener un sonido distinto a otro. Y ahí sí, viste, ya cada uno empezó a agarrar tintes de lo que le interesaba a uno, empezaron a mezclar con otra música y otro sonido, como para crear las distintas ramas que tiene el heavy metal. Exacto. Esto es básicamente como una especie de puntapié para que entiendan. Sí, hasta los años 80, que es el momento del boom, digamos. El boom. Hasta los 4 del thrash, que es cuando arranca el... Por eso,
Esto es un puntapié como para que entiendan tipo de dónde sale el heavy metal, cómo funciona y cómo nace y quiénes son más o menos los que fueron los arquetipos de lo visual y de lo sonoro. Bueno, a raíz de Papo acá en Argentina después hubo tremenda movida con Riff, Sí. Hermética. Papo Algo agarró fuerte, mucho de lo que era ese metal de afuera y lo trajo para acá. Papo fue muy metalero en su momento. Por eso. Después Ahí, hizo blusero. Pero bueno. o sea, si yo tengo que empezar así a recomendar rápido, Iron Maiden, Judas Priest, Sabbath, obviamente. De Estados Unidos, Metallica, Van Halen. Nacionales, porque siempre queremos promocionar. Riff, Hermética, Sí, señor. Alma Fuerte. Yo diría algo fuerte, sí. Alma Fuerte también. Y después hay algunas bandas metaleras de acá, tipo Sí, actuales. hay algunas más Dragonauta nuevas. me gusta mucho. Dragonauta Actual es muy me gusta bueno. mucho Dragonauta. Sí, señor. Ahora, para ir cerrando esto, porque ya tenemos que pasar al cine clásico, vamos a pasar Sí, otro tema. tuvimos que cambiarlo por un tema de Tuvimos que- tiempos. Tuvimos que cambiar el Porque tema. si me no, las parece hermanas bien. Wachowski Los no hermanos van a llegar a Wachowski ser nos hermanos. van a cagar. Este es el tema de Paranoid. Es de Paranoid. Que según la Rolling Stone es el mejor disco de metal de la historia. Básicamente es el disco de metal que necesitamos para entenderlo. No es el primer disco de Black Sabbath, es el segundo disco de Black Sabbath. Es el tema Electric Funeral. Es un arquetipo de todo lo que está Sí. combinado en el heavy metal. Lo van a encontrar en esta canción. Disfrútenla y después vamos a tomarnos la pastilla roja, ¿era? Sí. Y vamos a entrar a la Matrix.